Para finalizar con esta corta conferencia o forochá, lo haré con una breve reseña histórica y trataré de hacer mis conclusiones. Este virus apareció en Wuhan, China, y los chinos al comienzo solo aislaron a esta ciudad, pero no al resto del país. Es más, permitieron incluso la circulación de pasajeros nacionales e internacionales para la celebración del año chino. Y no fue sino en enero que decidieron cerrar la frontera, cuando comenzaron a aparecer casos en Europa, principalmente en el norte de Italia, en el Piamonte, con una alta población senil, o de lo que hoy se llama la cuarta edad adulta, y que causó una alta mortalidad y se expandió entonces en el mundo. Luego los chinos decidieron, con la Organización Mundial de la Salud, que no se realizaran autopsias, porque se pensaba que era una enfermedad de tipo viral y que luego los pacientes se sobreinfectaban y que esta sobreinfección era lo que originaba la muerte. Y hemos tenido que ser los médicos los que nos hemos tenido que poner el mundo sobre nuestros hombros. Y de ellos los patólogos italianos, que decidieron no hacer caso a las recomendaciones de la OMS y decidieron hacer autopsia. Y después de 600 autopsias, descubrieron y demostraron que los chinos estaban errados y que en estos pacientes, en las zonas de intercambio pulmonar, sí es cierto que se encontraron fibrosis, pero también se producía trombosis intra y extrapulmonares que llevaban a una CID y el pulmón entraba en colapso. A nuestro país ingresó hace tiempo y por diferentes puntos, no solo por el regreso de migrantes compatriotas o por la frontera con Colombia, sino por la frontera con Brasil, por el paso permanente de narcos, de militares, de mineros saqueadores de nuestros minerales del Amazonas, con contaminación de nuestros indígenas y pobladores vecinos que luego viajaban principalmente al centro del país como Caracas, Maiquetía, etc. Por los aeropuertos internacionales de personas autorizadas y también por Nueva Esparta, Margarita, no solo de la escuela de béisbol donde ocurrió una epidemia o un brote a principios de los meses, por ahí en el mes de mayo, sino a través de la Guardia Costera y personas del Medio Oriente que estaban asentándose en Margarita. La negación de la realidad de la descomunal destrucción del sistema de salud de nuestro país y de la evolución y estado actual de la pandemia y de las fallas muchas veces extremas en muchos centros y que han intentado justificar algunos voceros es criminal. En primer lugar, este desastre no podemos justificarla basándola en el colapso de la salud que puede haber o estar sufriendo otros países, porque la situación que presentamos en nuestro país es única y jamás justificable debido a la gran riqueza económica que existía en él y a la excelente formación profesional con que contábamos, entre otras cosas. Comprendo que a muchos les es muy difícil manifestar abiertamente la realidad de esta pandemia en nuestro país, bien por ignorancia, por sumisión, por conveniencia personal o política o por temor. Pero el miedo termina matando a una sociedad. Hoy se ha demostrado que la pérdida de la dignidad, vergüenza, valores y honor también han salpicado a muchos de nuestro gremio en los últimos años. Entiendo los criterios de temor, pero al dejarnos dominar por él, nos estamos quedando sin fuerza para enfrentar un enemigo invisible y tan peligroso como esta pandemia. Hermano, esté pasando lo que esté pasando en nuestras vidas, el miedo siempre va a atarnos al fracaso para conseguir lo que perseguimos. La única forma de confrontar la agresión es enfrentándola, y eso conlleva asumir riesgos, a pesar de todo el temor que podamos sentir. Porque, ¿qué sentido tiene vivir bajo el miedo? ¿Qué sentido tiene vivir bajo el temor a todo? A lo que digamos o hagamos, a la actuación o denuncia de la falla para nuestro ejercicio médico, especialmente hoy ante esta pandemia del COVID-19. Existen dos tipos de personas en el mundo, las que deciden gobernar su vida y los que dejan que su vida sea gobernada. Me refiero a los aspectos de nuestras vidas. Tenemos que decidir gobernar nuestras vidas y desarrollar la mentalidad que queremos,
mentalidad de amo, mentalidad de esclavo, mentalidad de gerente o mentalidad de empleado, mentalidad de hombre libre y no mentalidad de esclavo. Estoy convencido que este país va a salir adelante cuando aprendamos a desarrollar una mentalidad de valentía y pongamos toda nuestra esperanza en nosotros mismos y en nuestras capacidades. Enfrentemos estos tiempos con los problemas que tenemos y construyamos un mejor destino. Como lo decía anteriormente, cada vez es mayor los profesionales de la salud en Venezuela afectados y la mortalidad más elevada está en ese personal, de hasta un 40%, el más alto de Latinoamérica, seguido de Ecuador de 2.8%. Y de ellos, casi el 80% son médicos, siendo los especialistas en ginecobstetricia y anestesiología los más afectados en un casi 35% de todos los médicos. Por lo tanto, tenemos que intensificar las medidas de prevención. Pero ¿por qué los médicos nos estamos complicando mayormente y estamos muriendo? Pues por la gran carga viral a que estamos expuestos. Porque estamos en constante riesgo de contaminación, no solo por nuestro sitio de trabajo que frecuentemente no se encuentra equipado adecuadamente para nuestra protección y funcionamiento, sino por la mayor exposición a contaminación a que estamos expuestos, nosotros y los pacientes. Y que para colmo tenemos que añadirle las dificultades que tenemos para nuestro traslado y también el de los pacientes. Entre otras por la falla de combustible, que sufrimos no solo por la deficiencia del mismo, a la que han hundido la industria petrolera, sino salvo en contadas excepciones por la indolencia, desconsideración y prepotencia de quienes por ser encargados de algunas estaciones de servicio se creen los reyes del mundo. Además de la corrupción en complacencia de muchos organismos y sectores, tanto oficiales como públicos, que se benefician descaradamente con el suministro prioritario por encima de la actividad médica o de la gravedad de un paciente. Pero los médicos continuamos luchando contra todas estas injusticias. Y aunque esté bien todas las recomendaciones para un tratamiento ambulatorio, debemos insistir en nuestro cuidado y medidas preventivas y exigir a los entes gubernamentales atender con responsabilidad a la población. Y esto incluye el equipamiento completo de nuestros centros de salud, incluyendo el transporte de traslado de pacientes y de nosotros mismos, no solo por el COVID, sino por cualquier otra patología. Un apoyo ilimitado a todo el personal de salud, suministro prioritario oportuno de combustible, atención alimentaria y de higiene a toda la población, asistiéndolos con todos los recursos requeridos. Pero también tenemos que sacudir la conciencia de muchos ciudadanos que deambulan por las calles y mercados sin la debida protección y que van esparciendo el virus. Si no, hermanos, seguiremos llorando todos los días nuestros muertos. Los médicos seguiremos impartiendo nuestro conocimiento a toda la población, porque los médicos no debemos dejarnos arrastrar por suposiciones, mitos, ni supersticiones, creencias o conductas empíricas. Sin embargo, son los niños que con su inocencia son quienes más acatan con más sabiduría nuestras recomendaciones. Las epidemias virales y bacterianas no han sido algo nuevo en la historia de la humanidad y que han causado alta mortalidad a ciudades, países y reinos. Y como la ciencia en aquellos tiempos no se había desarrollado, no se sabía qué eran o de qué se trataba. Por lo tanto, la gente de la época solía llamarla peste. De ahí el nombre de peste para estas epidemias. Y le tenían un gran temor porque aparecía y desaparecían como por arte de magia. Y no podían ver quién las causaba. Así que lo más lógico era que creyeran que era un castigo enviada por los dioses. Lo importante no es lo que se ve, sino lo que no se ve, decía el amiguito del Principito en su libro
de Antoine Saint-Exupéry. Y repetía también ese gran poeta Faustino Cabral. A Pasteur una vez le preguntaron, usted siempre está hablando del alma en nuestro interior y hemos abierto más de 100 cadáveres y nunca hemos visto el alma. A lo que le contestó, cuando mueran sus padres, ábranlo en 100 partes y nunca van a encontrar el amor que tuvieron por ustedes. Porque por el amor que no se ve, nacieron ustedes que ahora sí se ven. La primera de estas epidemias fue la peste bubónica o peste negra. 100 millones. Se propagó por el intercambio comercial entre Europa y Asia. Ella entró de Asia, específicamente de Mongolia, por el norte de Sicilia. Y comenzaron a salir a las personas lesiones negruzcas en la piel y nódulos correspondientes a los ganglios y se le llamó bubones. Por eso es que se le dio el nombre a esta enfermedad de peste negra o peste bubónica. ¿Y qué dijeron los europeos? No, esto es castigo divino por algo que hicimos. ¿Quiénes tienen menos? Los judíos. Entonces fueron ellos que nos tiraron una maldición. Y dijeron, en ese tiempo inducido por el Imperio Romano, tenemos que autocastigarnos. Claro, por creencia y fanatismo religioso. Después se supo que lo que sucedía con los judíos era porque ellos se bañaban y aseaban constantemente, generalmente al aire libre, en forma individual, y no usaban estas piscinas colectivas que usaban los romanos. Sin embargo, los europeos se comenzaron a dar latigazos, o sea, a flagelarse. De ahí el nombre de flagelo. 33 latigazos, por ser esa la edad de Cristo. 3 veces al día, imagínense. Como que creían que era un antibiótico para dosificarlo. Mientras la enfermedad se expandía más y más en Europa, hasta que se logró descubrir que no, que era un bacilo y que era una enfermedad causada por una bacteria, la bacteria Yersinia pestis. Esta bacteria infectaba las pulgas de las ratas y estas subían a los barcos que llevaban bolsas sucias y de comida y desperdicio y también a los autoflagelantes. Las ratas se encontraban con esta gente sangrando y los contaminaban. Y se regó por toda Europa. Y una enfermedad que debió matar 200.000 personas mató a más de 100 millones, o sea, la 2/3 parte de la población. Otra fue la gripe española, 40 millones. Se expandió por todos los continentes. En verdad, esta fue la verdadera primera pandemia porque se expandió en varios continentes. Y fue por los contactos de los soldados con la población civil de la Primera Guerra Mundial. También se han registrado brotes importantes de gripe, tifus, sarampión, viruela en todo el planeta, o como la fiebre amarilla que atacó a nuestro litoral en el siglo XIX. Sin olvidar las epidemias que mataron a nuestros indígenas durante la conquista española. Y las pandemias modernas como el ébola, el H1N1 y otras más, que se parecen mucho al COVID-19, pero que pudieron ser controladas a tiempo. Lo que quiero decir con esto es que no es ninguna plaga apocalíptica, ni mucho menos un castigo divino. Es verdad que ha causado un gran daño, más del esperado, y es porque estamos en un mundo globalizado y con grandes intereses económicos. Y como todos los virus, si no se aísla, se propaga. Pero nos ha dejado la enseñanza de la empatía, con los actos de solidaridad y ayuda, que somos vulnerables, que la naturaleza está sobre nosotros y el reino animal en realidad son los dueños del universo y no nosotros. Y por último, ha quedado bien claro, y que me perdonen lo que profesan alguna religión fanáticamente, que solo la ciencia, el saber humano, es capaz de enfrentar este virus. Y por eso es que no hemos tenido la cantidad de muertes como sucedió en las otras epidemias. Puede ser que este coronavirus nos haga crecer como sociedad y el COVID-19 es un bofetón para que nos demos cuenta del daño que le hemos hecho al planeta. Pero sí causará una gran crisis social, emocional y económica.
y que costará sacrificio con empresas quebradas y quizás aumento del nivel de pobreza en algunos países. Pero no sucederá como otras veces, que la superstición y el discrimen aumentaron el daño de la propia epidemia, como la peste bubónica o el mismo SIDA, que logró romper fronteras del tiempo y el espacio porque se creía erróneamente que era solo de los homosexuales, estimulados por el fanatismo como castigo por su pecado. Errores que se han cometido por esa interpretación no científica y querer hacer las cosas así, en base a eso, y por olvidarse que Dios no castiga, sino perdona. Pero pronto la ciencia encontrará la vacuna y pasará al baúl de los recuerdos, y podremos nuevamente compartir unidos con nuestra familia y amigos, y así repetir conmigo esa canción de Facundo Cabral que tarareo todas las mañanas. Este es un nuevo día. Hoy es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que crece mis sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Hoy es un nuevo día, hoy dejaré el espejo, trataré de ser por fin un hombre bueno. De cara al sol caminaré y por la luna volaré. De cara al sol caminaré y por la luna volaré. Hoy es un nuevo día para empezar de nuevo, para encontrar al ángel que crece mis sueños, para cantar, para reír, para volver a ser